Buenos días de nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrece la Cerca Televisión, evidentemente de lacerca.com. Gracias de nuevo, ya se lo dijimos en la anterior emisión, por habernos hecho líderes y referencia de los medios de comunicación e Internet en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de cerca de 25.000 visitas diarias las que tenemos en la web, que creo que son bastantes, de acuerdo a la propia idiosincrasia de Castilla-La Mancha y de España, que nos consta que todavía estamos a años luz de la penetración en Internet que tienen países nórdicos, Alemania, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera. Pero bueno, ahí andamos poquito a poco, situándonos cada vez un poquito más dentro de los medios de comunicación aquí en Castilla-La Mancha. Empezamos las elecciones, empezamos en la campaña electoral y lógicamente debemos de hablar con distintos candidatos de los distintos partidos políticos que se presentan candidaturas proclamadas aquí en la provincia de Albacete. Y empezamos con el Partido Socialista Obrero Español y empezamos con a quien ya presentamos, don Manuel González Ramos, que es candidato número 1 al Congreso de los Diputados por el PSOE. Manuel, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en la Cerca Televisión. Buenos días y gracias a la Cerca, porque además me alegro mucho de ese liderazgo, lo sabíamos, lo conocíamos, seguimos la Cerca. Y además, tengo que decir una cosa, hemos visto nacer y crecer a la Cerca y me alegro mucho de ese liderazgo porque las cosas no son por casualidad, las cosas se trabajan. Bueno, por lo menos honestidad y profesionalidad no nos falta, y ganas. Otra cosa ya es el aspecto económico, pero bueno, en eso casi que lo dejamos mejor, Manuel. Bueno, Manuel González Ramos nació en el año 1966, como ven es una persona muy joven, y su experiencia política y profesional pues tampoco le van a la zaga. Entre marzo de 2001 y julio de 2003 fue delegado provincial de Agricultura y Medio Ambiente, siempre en la provincia de Albacete, estamos hablando. Entre julio de 2003 y abril de 2004 fue delegado provincial de Agricultura. Entre abril de 2004 y noviembre de 2007 fue delegado en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete. Y desde el noviembre de 2007 hasta que presenta su dimisión, para presentarse precisamente a las elecciones generales del 20 de noviembre, pues ha sido subdelegado del Gobierno en la provincia de Albacete. Muchos máster, muchos cursos, es doctor ingeniero agrónomo y licenciado en Económicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Los que sabemos eso y conocemos lo que es la UNED, y seguro que ustedes mucho conocen lo que es la UNED, pues ya no les digo más lo que este hombre se habrá esforzado para conseguir, lo que sin duda tiene y se ha ganado a pulso. Vaya experiencia profesional, vaya currículum político y vaya bagaje académico, ¿no, Manuel? Todo con muchísimo esfuerzo. Pero me estaba acordando, primero hemos coincidido en los estudios de la UNED, pero me estaba acordando y me apetece decirlo, que hay mucha gente que no ha tenido esa posibilidad. Yo tuve la posibilidad porque soy el pequeño de 5 hermanos. Mis otros 2 hermanos están trabajando ahora mismo en el campo y posiblemente trabajan más que yo. Entiéndame la pregunta. Sí. Más sacrificio, más trabajo. Ellos no tuvieron la oportunidad, como otros tantos personas de Castilla-La Mancha. Por supuesto, de nuestros padres ni vamos a hablar, ¿no? Pero hemos sido unos privilegiados. A mí me pilló justo el corte. Es decir, cuando Felipe González y Bono decidieron que aquí hubiese universidad, cuando mi madre y mi padre hablan, esto es la primera vez que lo digo. Sí. Dice, bueno, ¿qué va a hacer el chiquillo? Y el chiquillo podía estudiar porque tenía la universidad en Albacete. Si no, el chiquillo, como yo, muchísimos, no podrían haber estudiado. Sencillamente podemos tener ahora mismo igualdad de oportunidades todo el mundo. Y el ejemplo que pongo es el ejemplo de muchísimos albaceteños y castellano-manchegos que seguro que se ven reflejados. Y en eso merece la pena que tengamos lo que tenemos. Hombre, la oportunidad para todos. Yo pienso que ese es el principio básico de cualquier democracia que se precie de serlo. Manuel, empieza el programa electoral del PSOE con un eslogan claro, conciso: pelea por lo que quieres. ¿Y qué queremos? Pues es un eslogan. ¿Qué deseamos? Es un eslogan que me encanta, nos gusta, pelea por lo que quieres. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo decías antes. El momento es complicado, es difícil. Hay empresas que lo están pasando mal. Hay muchas personas, 1 de cada 5 que están desempleadas. Y a la vez estamos asistiendo en Castilla-La Mancha, con el gobierno de Cospedal, en recortes en educación y sanidad. Con este panorama, dicho así muy rápido, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos pelear? Pues queremos pelear por un pacto por el empleo, para que en 4 años se pueda generar y crear empleo. No como dice González Pons del Partido Popular, dice que van a crear
3,5 millones de empleos. ¿A cuándo? El 21, dependiendo, porque no van a ganar, pero si ganan el 21 de noviembre, yo creo que a la gente hay que decir la verdad, y por eso hay que pelear por ese gran pacto por el empleo, para priorizar a los jóvenes, que son los que más lo necesitan posiblemente, y a aquellos desempleados que llevan mucho tiempo en el paro. Y una segunda pelea es mantenimiento del estado del bienestar, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra ley de dependencia. Hemos hablado de educación, de la igualdad de oportunidades hace un momento, con ejemplos tuyos y míos, y de muchísima gente. Y la sanidad que tenemos. Y la ley de dependencia por muchos necesitados que necesitan de esa ayuda mensual, que por cierto la Cospedal ha retrasado y no se las ha dado, incluso pagando el gobierno de España al gobierno de Castilla-La Mancha. Eso es lo que queremos pelear. Y queremos pelear de esa forma, pero ¿cómo vamos a financiar eso? Pues que tributen los que más tienen, las grandes fortunas, los bancos y cajas. Eso es lo que nos diferencia a unos y a otros. Mantenimiento del estado del bienestar, pelear por él, y que tributen los que más tienen, las grandes empresas, los bancos, la caja, y luchar contra el fraude. Esto es lo que nos diferencia al Partido Popular y lo que nos diferencia al Partido Socialista. Vamos a ir desgranando, Manuel, si le parece bien, el programa electoral de ustedes. Un programa electoral para ganar el futuro. Una economía sana y competitiva. Estoy leyendo textualmente su programa electoral. Sí, sí. La recuperación del crecimiento y el empleo sobre bases sólidas. Es muy importante todo lo que usted ha dicho, sin lugar a dudas. Pero ¿cómo buscamos la esencia para que realmente la sociedad consiga ese optimismo, para que los empresarios inviertan, los que tienen dinero inviertan, y a partir de la inversión, que le voy a contar a usted, que ambos no sepamos, se genere riqueza y por tanto puestos de trabajo? Y evidentemente se alegre el consumo, que es de lo que se trata. Son principios básicos económicos, pero que a la hora de ponerlos en la práctica a lo mejor no son tan sencillos. No es fácil. Por eso hablamos de una legislatura. Y por eso le hablamos a la gente a sabiendas de que cuando nos dirigimos a un parado, tenemos que decirle lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque es pesimista y posiblemente no crea ni en los políticos, ni en la política. Y es ahí donde nos tenemos que esforzar en desgranar ese programa electoral. Sería muy largo explicarlo aquí. Muy largo, sí. Pero por ir al grano, pensamos en el futuro. Pensamos en un futuro con las condiciones que estamos viviendo. Estamos viendo lo que está pasando en Grecia, en Italia. España, con las medidas que ha habido, se mantiene. Y tenemos que pensar en el futuro en 4 años, para no engañar a aquellos que están desempleados, pero sí decirles lo que vamos a hacer. Un gran pacto por el empleo con sindicatos, empresarios, el resto de partidos políticos, en el cual se priorice al desempleo juvenil, aquellos menores de 30 años que lo están pasando mal y que no han tenido ni una oportunidad de trabajo, a los desempleados de larga duración. E insisto, el cómo, pues no pensamos en la clase media, no pensamos en las clases más bajas que tributen, no, bastante carga tenemos ya todo el mundo. Pensamos en las grandes fortunas. En esas grandes fortunas que hay muchas en España y que tienen que apoyar, tienen que ser solidarios en momentos de crisis. Han crecido mucho tiempos atrás y ahora tienen que ser solidarios. Así como los bancos y las cajas tienen que ser solidarios para que nuevos impuestos puedan ayudar a financiar ese gran pacto por el empleo. Y en este caso, ¿por qué hablamos de esa es la economía sana y competitiva? El tener recursos en momentos complicados, difíciles, y el poder sacarlos extraordinariamente de estos nuevos impuestos. Pero, ¿y el que lo esté pasando mal? El que tenga una familia o que no entre prácticamente ni un euro en la casa. ¿Y la educación de sus hijos? Tiene que pensar si ahora le van a recortar la gratuidad del libro de texto que tenía hasta hace un año y que ahora ya no la tiene, que serán 800, 900 euros más, como está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha en estos momentos. ¿Qué dice Rubalcaba? ¿Qué quiere Rubalcaba? ¿Qué quiere el Partido Socialista? Que tengan seguridad en que la educación va a ser gratuita y universal y que la sanidad no les imponga a nadie un copago, que no tengan ningún tipo de recortes en las asistencias sanitarias gratuitas y universales que el Partido Socialista a lo largo de la historia ha creado, derechos consolidados, derechos adquiridos. Eso es lo que, ese es en síntesis nuestro programa. En momentos difíciles, generar empleo. Y además que nuestro estado del bienestar no se vea en ningún momento mermado por los derechos que la gente tiene en estos momentos. Entre otros distintos puntos de su programa electoral hay uno que me satisface especialmente,
una fiscalidad más justa que impulse la creación de empleo, lo ha explicado usted, y al mismo tiempo dice mayor protección a los inversores y más cultura financiera. Claro, insisto que el programa es ambicioso, es realista, sobre todo realista, no es ambiguo. Medidas concretas y esas fiscalidades y esas propuestas de una ley de emprendedores, de ley de fomento empresarial para bonificar a empresas por contratación de trabajadores, para apoyar a las empresas que pueden internacionalizarse, que pueden crecer, que pueden innovar, que tenemos sectores punteros en Europa que tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, como por ejemplo el aeronáutico que tenemos en Albacete, como por ejemplo el de energías renovables. Y esas nuevas oportunidades, esos sectores que pueden generar mucho empleo, tenemos que fomentarlos, tenemos que dinamizarlos. Esas son las propuestas concretas que hacemos el Partido Socialista, que hace Rubalcaba, además de esa fiscalidad que va a posibilitar la generación de empleo. Pero insisto mucho, sin perder de vista a los que más lo necesitan, que esa es la prioridad del Partido Socialista. En los últimos 30 años, 22 de ellos ha gobernado el Partido Socialista por la gente, porque la mayoría ha querido que el Partido Socialista gobierne en España. Y no queremos perder ese punto de vista, no queremos retroceder. Por ser austeros no hay que recortar, no hay que perder derechos. Por eso tenemos la cabeza puesta siempre en el fomento empresarial y la creación de empleo, pero sin perder lo más básico. Manuel, vamos a ser capaces entre todos de reconvertir más de 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido en la construcción, donde el sector de la construcción ya prácticamente es inexistente? Por otra parte, era algo bastante especulativo, que quizás hubiera habido que acabar con ello antes. El caso es que se encuentran 2 millones de personas que vivían del sector de la construcción, que ya no viven y que por desgracia tampoco están preparadas para meterse a ningún otro sitio. Todo eso, ¿cómo se reconstruye? ¿Y qué tiempo hay que dedicarle y qué esfuerzo hay que hacer desde el punto de vista político, del Estado, de los empresarios, de la sociedad en general? Porque es que no es tan fácil. Es decir, yo entiendo que a la sociedad, a las internautas en este caso que nos están viendo y escuchando, hay que decir las cosas muy claras. La situación es muy complicada. Hay, efectivamente, como yo he dicho, según las estadísticas, según el INE, 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido en los últimos 4 años del sector de la construcción. ¿Y eso cómo se acopla ahora a un sector distinto que ahora usted me dirá en qué sectores van a ser aquellos que van a ser productivos, que van a ser emergentes? No es fácil. Por eso digo que nosotros hablamos desde un punto de partida, que es la dificultad que tenemos, y con propuestas concretas, planteamientos concretos. Efectivamente, la burbuja inmobiliaria es lo que ha ocasionado que tengamos ahora mismo más de un 20% de paro en España. Hubo mucha gente que dejó de estudiar, dejó el instituto, dejó los estudios y se fue a la construcción, porque tenía posibilidades de ganar dinero, de comprarse un coche, de a lo mejor hacer una vida independiente, autónoma, porque tenía recursos y además estaban más o menos bien pagados. De la noche a la mañana tenemos una crisis económica, financiera y una crisis inmobiliaria en España, sobre todo, que nos ocasiona ese desempleo. Lo digo porque hay que tener memoria y que nadie piense que esto ha venido por nadie en concreto. De ahí va mi pregunta. En todo caso, no nos vamos a remontar, pero que consulte la gente, ya que nos está viendo por internet, que consulte los archivos, que vea del año 96 lo primero que hizo el Partido Popular, liberalizar la ley del suelo. Que lo consulten. Y de ahí hemos crecido mucho en construcción, pero también tenemos el problema que tenemos ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que le podemos decir a los ciudadanos con humildad y con planteamientos concretos? Pues que hay un programa, insisto, priorizando a aquellos menores de 30 años que han perdido su empleo o que no han podido trabajar, que no tienen formación, orientándoles hacia programas de formación y fomento de contratos con empresas específicos y concretos. Y precisamente la Comisión Europea apunta a 17 sectores punteros de creación de empleo en Europa. Y es lo que desarrollamos en el programa. Es decir, lo he puesto antes como ejemplo, el sector aeronáutico, el automovilístico, que también tenemos en Albacete algunas empresas, el de energías renovables, la solar, la fotovoltaica, la energía eólica. Tenemos aquí, somos punteros Albacete en energías renovables, los primeros de España en producción y generación. En todos esos sectores, por citar algunos, sí, es donde proponemos, donde propone el programa del Partido Socialista que se puede asistir, formar a muchos jóvenes para que aquellos que no tienen formación vean
algo de optimismo, porque la situación sin formación y con el desempleo que tenemos puede ser pesimista y no queremos. No queremos que siga siendo un lastre el desempleo juvenil en España. Y por eso tenemos que enfocarlo en esas medidas de formación y aprendizaje y que entren a trabajar en empresas. Eso es lo que dice, en otras palabras, pero lo que dice nuestro programa. El pilar del bienestar social, que tiene muchas patas, entre ellas, Manuel, la sanidad, la salud. Dicen ustedes, clave para la igualdad. La sanidad pública, un logro a defender. Claro que sí, es que empezamos a estudiar en la universidad, por ejemplo, me viene a la cabeza el año 85. En el inicio de los años 80, todo el mundo se acuerda de la sanidad que teníamos. Como dice un amigo, dice que además tiene mucha razón, dice, antes, hace relativamente poco, había que guardar unas perricas por si acaso nos pasaba algo. Y eso la gente lo tiene en la cabeza. Hoy también, Manuel. Hoy también, pero es que no hace tanto. Es que estamos hablando de hace 30 años que empezamos a crear este estado del bienestar con los gobiernos de Felipe González. No es el pasado, como dice Rajoy. Dicen otros, no es el pasado. Del pasado ese se construyó este presente. Y lo que no queremos es que el futuro nos hipoteque con recortes lo que hemos conseguido. La sanidad, no puede ocurrir lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha, que estamos viendo cómo no se está pagando las farmacias. Y encima se le quiere echar la culpa a quién. No, quien gobierna es quien tiene que solventar ese problema. Y la gente tiene que tener sus productos farmacológicos necesarios para tener una asistencia sanitaria como Dios manda. Y además, hay un gerente del complejo hospitalario universitario de Albacete, del Hospital de Albacete, el gerente que ha dicho que a lo mejor tiene que financiar la ampliación del Hospital de Albacete con dinero privado, no público. Eso es lo que no queremos. No queremos que con la justificación de la actual crisis haya recortes en lo más esencial. Y es que la gente tenga derecho a la universalidad y al tratamiento que ha tenido en la sanidad hasta ahora. No valen justificaciones de que por la crisis tenemos que tener austeridad. Austeridad sí, pero no es igual ahorrar en fotocopias en una administración pública que ahorremos en que la gente tenga los tratamientos que debe de tener. Que no hace tanto que nos teníamos que ir con los familiares, muchos, aparte de que el paciente tenía que tener un tratamiento contra el cáncer en Valencia, los familiares también. No queremos dar un paso atrás, que no hace tanto, que hace 10 años o menos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso hay que decírselo a la gente, con humildad, pero recordarle esto que es muy reciente, y que la gente pueda valorar programas electorales de un partido y del otro. Entre las distintas cuestiones que se habla en su programa electoral, Manuel, en el apartado 5, democracia, hablan ustedes de gobernar la globalización y liderar los cambios. ¿Qué quieren transmitir con este apartado? Pues que los momentos de globalización inmersos en esta crisis son los que estamos viviendo, por desgracia. Y no podemos mantenernos impasibles ante una política que estamos viviendo en Europa de recortes, y parece que es la única solución. Yo creo que hay que intentar fomentar, y creo que es lo que queremos decir, inversiones públicas. Hay economistas, como bien sabe, que no se ponen de acuerdo, pero hay muchos que están defendiendo que es necesaria la inversión pública, que en estos momentos de crisis global no tenemos que renunciar a que las inversiones del Estado estén ahí, porque tiene un efecto multiplicador que puede ir bien a la economía, y ejemplos ha habido a lo largo de la historia. Tenemos que estar atentos a todas esas cosas y tenemos que estar pendientes de que el futuro no es lo que nos presentan hoy. El futuro podemos intentar cambiarlo con medidas como las que proponemos el Partido Socialista. Manuel, antes creo o intuía que quería usted decir, y yo lo comparto, que quizás los ciudadanos hayan perdido credibilidad respecto de los políticos. Yo creo que es algo que se palpa en la calle por todo lo que está cayendo, por todo lo que se dice. En su programa electoral llevan el mejorar la calidad de nuestra democracia, más transparencia y más gobierno abierto, una reforma del sistema electoral y sobre todo una administración pública más eficaz. Es necesario que el ciudadano piense que lo que ustedes dicen se va a cumplir, entre otras muchas cosas. Sí, una de las propuestas, el Partido Socialista en su programa tiene 4 grandes ejes, y uno de ellos le llama democracia, que es donde aparece en lo que está comentando. Y en ese gran apartado hablamos de adelgazar. Habla Rubalcaba de adelgazar la administración. Sí. Ha hablado, y además habló al inicio de la precampaña, Rubalcaba de adelgazar, por ejemplo, las diputaciones.
de ser más austeros en las administraciones. Hay que reconocer las cosas, es posible que todo nos haya hecho bien, o que hayamos hecho cosas mal, para ser más concretos, y que además las administraciones se puedan adelgazar, sí, y es lo que Rubalcaba propone. Vamos a adelgazar la administración, vamos a intentar que sea más eficaz y más eficiente, que es posible que lo consigamos. Y además en esa parte de democracia, la gente tiene que saber que el Partido Socialista proponemos un político, un sueldo, no aquellos que tienen o que están trabajando y tienen más de un sueldo, 2 o 3, 2 al menos, y que está por encima de los 240.000 euros. No. Queremos que el político tenga lo que tenga, independientemente de la dedicación que tenga, un sueldo. Y además le voy a decir otra cosa. Tenemos que ser todos muy humildes y muy cercanos para ahora, en tiempos de crisis, igual que estamos haciendo en esta entrevista, que estamos mirándonos a los ojos, decirle la cosa no está bien, pero es lo que proponemos. Y usted, el 20 de noviembre, haga lo que crea que tenga que hacer. Pero yo le miro a los ojos y le digo, este es nuestro programa. Esto es lo que nosotros queremos. Y además nos seguiremos viendo, porque yo represento a Albacete y desde luego quiero a la gente de Albacete y tengo muchos amigos en Albacete y quiero volver con la cara bien alta para decirle lo que te he dicho es lo que vamos a hacer, lo que Rubalcaba va a hacer. El 20 de noviembre haz lo que tú creas conveniente, pero compara por lo menos. Manuel, si usted quiere nos emplazaremos para los últimos días de campaña. Vamos a estar prácticamente estos 15 días, estas 2 semanas, entrevistando a todos los candidatos. ¿Nos podemos emplazar para el día 14, 15 más o menos? Sí, por supuesto. Para volver a fomentar otros temas más importantes, porque son muchos. En todo caso, un minuto para que pida usted ese voto a los ciudadanos y les diga usted lo que le quiera decir, aparte de lo que ya ha dicho. Pues miro a la cámara, por favor. Parece que me da corte mirar a la cámara, pero les tengo que pedir el voto porque les tengo que decir que trabajamos con humildad. Sabemos y tenemos claros los orígenes que tenemos todos para hablarle a la gente a la cara. Y por 3 cosas les voy a pedir el voto. Tenemos un programa creíble, realista, un programa que se puede confiar, que tenemos al mejor candidato, a Rubalcaba. Por eso digo programa y candidato, que por favor, que comparen y que luego elijan lo que crean conveniente. Tenemos sentimiento, el sentirlo, nos lo creemos. Y eso es fundamental en un programa. Y sobre todo, tenemos humildad. Humildad de mirar a la gente a la cara, de decir las cosas como son y que tengan un pelín más de confianza pues en la política y en los políticos. Y yo lo que puedo decir que, de luego, a los albaceteños no les voy a defraudar. Pues pelea por lo que quiere, el lema del PSOE en estas elecciones generales, que serán el día 20 de noviembre. Manuel González Romos, un placer haberle tenido aquí. Nos emplazaremos en los últimos días de campaña para profundizar en otros temas que ahora no hayamos visto. Muchísima suerte y hasta pronto. Muchísimas gracias y la misma suerte les deseo a ustedes, trabajando años y siendo líderes en lo digital, en el Internet, que además no es fácil, pero se lo han trabajado y también les deseo lo mejor. Dicen que es el futuro, yo digo que es el presente futuro. Es el presente. Buenos días, volveremos en unos momentos, en otros encuentros digitales, desde aquí, de la Cerca Televisión. Gracias y buenos días.